Tres visiones sobre capital social, de Jorge Ramírez Plasencia. Este trabajo tiene como objetivo realizar una reconstrucción sistemática del concepto de capital social desde Bourdieu, Coleman y Putman. Antes de 1993, el interés sobre el concepto de capital social provenía de un reducido número de académicos que se limitaban a los estudios de Coleman. Desde luego, Putman lo usó modificándolo para analizar el desempeño de los gobiernos regionales de Italia. La idea de capital social parecía entonces un invento de Coleman, y sus publicaciones eran prácticamente las únicas fuentes teóricas conocidas. Hoy sabemos que a lo largo del siglo XX hubo varios autores que usaron el término con el significado que se usa actualmente antes de que fuera planteado por Coleman. Entre ellos se destaca el sociólogo francés Bourdieu. Para Bourdieu, había incorporado el concepto en su aparato teórico en la década de los 70. Es común observar una inercia a seguir considerando a Coleman como el progenitor de la idea y por lo tanto a no discutir las fuentes previas. Dicha inercia puede observarse en el mismo Putman, quien a pesar de reconocer en Bowling Alone su conocida publicación en el año 2000, el carácter precursor de Bourdieu sobre el concepto, recientemente afirma que Coleman es considerado justificadamente el padre intelectual del campo. Pareciera así que tanto Bourdieu como Coleman y Putman iluminaron en esencia los mismos fenómenos con el concepto, pero recurriendo a proposiciones y palabras distintas. Desde Bourdieu, el capital social es un mecanismo de diferenciación social y de reproducción de las clases. Bourdieu había remontado sus trabajos de etnología en Argelia y ahí lo habría introducido para explicar diferencias residuales ligadas a los recursos que pueden reunirse por procuración a través de las redes de relaciones más o menos numerosas y ricas. Fue un estudio en 1979 sobre los criterios y bases sociales del gusto donde el concepto adquiere mayor visibilidad. El artículo The Forms of Capital, publicado en inglés en 1985, el concepto cobra gran relevancia con un poder explicativo equivalente a los conceptos de capital económico y capital cultural, al último de los cuales dedicó grandes apartados en sus obras anteriores. Introducir la noción de capital social hacía posible entender por qué dos personas con cantidades equivalentes de capital económico o cultural obtenían diferentes beneficios. Este capital se constituiría por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Esta definición que ofrece Bourdieu, habían 4 elementos esenciales que la articulan y que es necesario mencionar: la pertenencia a un grupo, la existencia de relaciones de intercambio material y simbólico que sean en su interior, su grado de institucionalización y los recursos que posee dicho grupo. Entonces, el capital social demandaba la existencia de un grupo o una red duradera de relaciones sociales. Para Bourdieu, la institucionalización es una característica central del capital social que le hace asumir una existencia cuasi real. Para que esta clase de relaciones se transformen en relaciones de capital, tendrían que estar basadas en el reconocimiento de un mínimo de homogeneidad entre quienes la forman, estar penetradas por relaciones de intercambio y recibir cierta institucionalización. Su tratamiento del capital social tiene por lo menos 2 implicaciones teóricas y analíticas. La primera es la conexión del capital social con diferencias sociales más amplias, en particular las relaciones con la clase social. En tanto, la segunda es la vinculación del concepto con los fenómenos del poder. Bourdieu llegó a reconocer al capital social como un poder o fuerza que era a la vez causa y efecto de las diferencias entre clases sociales. El capital social, junto al económico, cultural y simbólico, son esos poderes sociales fundamentales que forman la estructura de un espacio social dado, como en la sociedad francesa. Una característica adicional del enfoque de Bourdieu es el vínculo que establece con los problemas de la representación política y en forma más general con el poder.
Se pueden identificar tres aspectos de esta ligación del capital social con el poder. Primero, es la estrecha cercanía conceptual que establece entre ambos. Segundo, deriva de la conexión previamente analizada entre capital social y la diferenciación social. Tercero, introduce la idea de que el capital social puede ser objeto de delegación institucionalizada al interior del grupo, lo cual produce su concentración en manos de uno o unos cuantos quienes adelante ejercen la tarea de representarlo y pueden disponer de la totalidad del capital social. Coleman lo define como el capital social como un vínculo entre el actor y la estructura. A él le parece que el capital social es capaz de conciliar con dos tradiciones explicativas de la acción social, la que tiende a explicarla por referencia al contexto de normas, reglas y obligaciones que la gobiernan, y la que deja de lado ese entorno y la explica a partir de suponer individuos del todo movidos por su interés propio. Entonces, el capital social es definido por su función. No es una entidad única, sino una variedad de diferentes entidades con dos elementos en común. Todas ellas consisten de algún aspecto de las estructuras sociales y facilitan la realización de ciertas acciones para los actores, sean personas o actores corporativos dentro de la estructura. Coleman distingue tres formas principales de capital social. La primera surge en contextos de intercambio. Coleman nos coloca en una situación hipotética en la que si un actor hace un favor a otro, es posible que surja en el primero una expectativa de reciprocidad y una obligación en el segundo por retribuirla. La segunda es el potencial de información inherente a las relaciones sociales. La tercera son las normas y sanciones efectivas. Putman afirma que el capital social se compone esencialmente de confianza, normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico. La confianza es un componente esencial. Su importancia la ilustra trayendo a colación investigaciones empíricas sobre los sistemas rotativos de crédito. Las normas, por su parte, también forman parte del capital social en la medida en que son capaces de reducir los costos de transacción y facilitar la cooperación. Las redes de compromiso cívico devenían capital social en la medida en que perdían o ampliaban el objeto para las que fueron creadas. Finalmente, Bourdieu, Coleman y Putman tienen profundas diferencias entre sí. Sin embargo, la afirmación de que las relaciones sociales que forman las personas entre sí pueden proveer recursos valiosos para el logro de ciertos fines es una premisa común a los tres autores analizados en este texto. Se puede afirmar también que los tres autores comparten una visión dinámica del capital social, en tanto conjunto de recursos que puede ser creado, mantenido o destruido. El punto de partida de la teoría tanto en Bourdieu como en Coleman es el actor. En Putman, el foco de observación se centra sobre agregados sociales más amplios. El capital social, entonces, es entendido como una ventaja colectiva. Sus efectos más visibles son de orden macrosocial, conectados con la prosperidad económica, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática. Bourdieu mantuvo su noción de capital social como un instrumento analítico. A través de él, procuró dar cuenta de procesos más amplios vinculados con la dinámica de las clases sociales y el poder. Otra diferencia es su posición de cara a la posibilidad de que el capital social sea un bien distribuido desigualmente. En Bourdieu se trata de un recurso que en el interior de un grupo puede concentrarse de manera desigual, y al seno de una sociedad puede tender a una apropiación asimétrica vinculada con la posición de clase. En Coleman se encuentra un planteamiento parecido, en la medida en que reconoce que un actor puede acumular a su favor obligaciones de terceros o bien derechos de control sobre ciertas acciones de otros. El capital social en posesión de un actor podría ser entonces comparativamente inferior al que disponga otro. El concepto comunitario o societal que construye Putman deja fuera de sus consideraciones la forma en que el capital social puede ser un bien repartido desigualmente.
Las diferencias de capital social al interior de un grupo o entre grupos quedan oscurecidos por una visión comparativa de gran escala donde el foco de observación es una comunidad o sociedad entera.